Hola, buenos días a todos. El Festival Internacional de Cine Guanajuato, de 19ª edición, tiene el gusto de presentar la conferencia Utopía Apocalípticos Integrados, impartida por el Dr. Román Esqueda. Antes de presentar a nuestro conferencista, quiero agradecer la presencia de nuestra directora, Susana Fox, del diputado José Álvarez, Ernesto Herrera también, y agradecerles también a todos ustedes su presencia esta mañana. El doctor Román Esqueda es especialista es doctor en filosofía, especialista en semiótica, retórica y en ciencias cognitivas. Combina su actividad profesional como director general de Neural Research, investigación de mercados, junto con la investigación académica en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde conforma parte de un grupo de desarrollo de investigaciones de creatividad computacional. Su principal enfoque es el desarrollo de metodologías basadas en las neurociencias cognitivas, la semiótica, la retórica, trabajando para empresas multinacionales de telecomunicaciones, tecnología y medicamentos, entre otras. El tema de este año, Utopía, Apocalípticos Integrados, tiene un par de vertientes. Por una parte es el tributo a la vida y obra en memoria de Humberto Eco. Y por otra parte es el acercamiento a la tecnología que abraza realmente el siglo XXI, donde desde épocas incluso cercanas al cine era visto como una gran utopía, como una época capaz de gestar un nuevo renacimiento en donde se vive la obviedad del materialismo gráfico, ¿sí? El cuerpo físico multiplicado. Entonces, cedo la palabra al doctor Román Esqueda con la premisa de, si bien, doctor, la máquina no va a sustituir al hombre, le va a hacer la vida más fácil. Rezan textos por ahí, cercanos también a la obra de Humberto, donde dicen que el futuro es hoy y que el hombre no se debe de adaptar a la máquina, que el hombre debe ser la máquina. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, vamos a retomar este Mateo, y voy a hablarles un poco tanto de las investigaciones en el ámbito de las neurociencias cognitivas como de la semiótica, y en la aplicación que hacemos de esto a la inteligencia artificial y al desarrollo de programas computacionales, y para ver las implicaciones que esto va a tener en el trabajo de todos nosotros a un futuro muy corto. Vamos a ver las investigaciones sobre este tema y qué va a pasar con nosotros. Trataré de retomar un tema que se plantea ayer también sobre esta cuestión de la distribución del cine nacional y de lo que elige el público ver, etcétera, etcétera, porque me parece que tiene mucho que ver con lo que vamos a platicar. Bien, bueno, cuando Mateo me avisó que les interesaba que viniera por acá y planteó el tema de Apocalípticos Integrados, tuve que regresar a este libro de Humberto Eco de 1965, ¿no? Es un libro ya bastante antiguo para las velocidades que tenemos hoy en día, y traté de retomar algunos temas generales sobre eso. Entonces, bueno, lo primero sería esta cuestión de qué es esto de apocalípticos e integrados, ¿no? Entonces, decía Humberto Eco que esto es un fetichismo conceptual. Hablar de que hay gente que ve el futuro de la comunicación de masas en aquella época. Imagínense el auge de la televisión de los 60s y toda esta cosa que hace muchos años. Muchos de los que están aquí, por supuesto, no se enteraron de lo que eso pasó, ¿sí? Bueno, para yo que era en esa época, bueno, el tema de no veas tanto, o sea, es malo, te va a hacer daño, ver tele es malísimo para la salud, no váyanse a jugar, un poco lo que le decimos ahora a los niños con las computadoras, no, eso es malo, te va a hacer daño, ¿no? Entonces, bueno, de los que crecimos en los 60, seguramente somos bastante dañados con ese tema porque veíamos mucha tele, bueno, yo veía mucho. Entonces, probablemente, pues, esa versión de esto hace daño es a lo que Humberto Eco le llamaba una visión apocalíptica, ¿no? La comunicación de masas nos va a destruir a todos, o sea, esto está malísimo, ¿no? Entonces los niños ya no son reales, ya no juegan, ahora ven tele, error mundial, ¿no? Y la otra parte es la parte integral, es los que decían, no, es que no hace daño, va a ser bueno, eso no está mal, o sea, es parte de esta nueva tecnología que es la televisión, que nos va a permitir conocer otras cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues como ustedes ven aquí en esta pequeña diapositiva, está de un lado abajo, ¿sí? La cultura de masas, la cultura inferior, lo malo, ¿no? Lo que hace daño, lo que es masificable, pero bueno, es como es la anticultura, ¿no? Es como lo realmente
masivo, lo generalizado, el gusto medio, lo banal, la cultura de masas, el estereotipo que se tiene casi siempre de la telenovela de televisión. Eso es malísimo, eso es lo banal, superficial, etc. Y del otro lado está la cultura aristócrata, decía Humberto Eco, la cultura superior, lo elevado. Es como las metáforas que estamos, es lo elevado, lo grande, ¿no? lo importante, y lo masivo, lo banal, lo trivial, lo que le gusta a todos. Y esto está mal, y esto está bien. Entonces tenemos como esta idea de la cultura superior, que es un tema que también decimos a veces, ¿no? La cultura superior, ¿no? Y lo inferior, lo banal. Entonces Humberto Eco decía, bueno, son dos exageraciones de los dos lados, ¿no? Pero bueno, nos sirven como para tener como referencias, para poder hablar sobre estos temas, ¿no? Entonces vamos a platicar un poco sobre esto, ¿no? El problema que decía Humberto Eco que había en esa época es que el tema de las masas, etcétera, se ha dicho siempre, o sea, ahorita vamos a ver unas citas, algunas situaciones de este tipo, pero la bronca en los años 50, a finales de los 50 y los 60, es que parecía un cambio de época, donde de repente este problema de lo masivo que siempre ha existido se convirtió en la esencia de la cultura. Y a eso se le llamó la cultura de masas, ¿no? Ahora ya todo era masificado, ¿no? A pesar de que siempre ha existido en la historia esto, como que hay una cultura de masas que es el signo de nuestro tiempo. Acuérdense, estamos pensando en los años 50 y 60 del siglo pasado, ¿no? Y eso era lo inferior. Y entonces se hablaba como de una caída, se perdió una cultura aristocrática, el mundo mejor. Y pensemos en términos de historia del arte, etc. Hoy en día que todos tenemos ciertos niveles económicos, educativos, etc., tenemos cierto acceso al arte, se nos hace difícil pensar que en la época, por ejemplo, de Mozart, los que oían la música de Mozart eran los nobles, que deben haber sido el 0.1% de la población de Austria. Y entonces, esa era la cultura aristocrática, ¿no? Esto es para gente refinada y muy poca gente. Solamente los poquitos que tenemos acceso a oír la música de Mozart porque hay que pagar la música, ¿no? Entonces, eso no está accesible a nadie más que este grupo, ¿no? Ok, entonces esa era la cultura aristocrática, la cultura superior. Entonces, aparentemente, de varios autores como Teodoro Adorno nos hablan justamente de cómo en esa otra época había esta idea de lo cultural, las bellas artes, etcétera, ligada a la gente que tenía poder, que eran muy pocos, ¿no? Desde nuestra perspectiva, claro, nos hace difícil pensar en esto porque, sin ser nobles, ¿no?, de aristócratas, tenemos acceso a eso, ¿sí? Pero bueno, esta oposición de lo aristocrático y lo bueno, lo superior, tenía que ver con esta pérdida hacia lo inferior en el momento de la sociedad masiva, la televisión, etcétera, etcétera. Bueno, entonces en este momento Humberto Eco nos hablaba de que dentro de este contexto había una figura que surgía como alguien muy importante, que era el superhombre, ¿no? El superhombre, tanto él cita la figura de Superman, tal cual, pero nos habla también del superhombre en el sentido de Friedrich Nietzsche, ¿no? Como que este hombre que se eleva sobre las circunstancias y el hombre más allá del mal, etcétera. Entonces, cuando Lumen sacó la versión en español de Humberto Eco de este libro, nos hizo esta metáfora. Ahí tenemos a Superman elevándose sobre la masa que está de fondo. Ahí esas cositas verdes que ustedes ven, es la misma cara repetida mil veces, ¿no? Es la masa y el superhombre que se eleva. Entonces, para que haya cultura de masas, tenemos que tener un superhéroe que sale de la cultura de masas, ¿no? Y este es, en algún momento, el intelectual, ¿no? El intelectual que sí se da cuenta de lo que está pasando y está por allá de los centros. Ahí están los pobres que ven televisión, ahí están los pobres que ven cine comercial, ahí están los pobres, estos pobres parece que no saben nada, ¿no? Pero nosotros nos damos cuenta de esto y estamos por arriba de eso, estamos en otra onda, somos los superhombres. Entonces, Humberto Eco pone esta cita de Heráclito, ¿no? Que es el Heráclito del siglo V antes de Cristo, por allá, ¿sí? Y tenemos, pero que me parece un caso de pero bien, ¿por qué queréis arrastrarme a todas partes, oh ignorantes? ¿Sí? Yo no he escrito para vosotros, sino para que pueda comprender. Para mí, uno vale por 100,000 y nada vale la multitud. Heráclito, ¿no? Es de acuerdo a la figura del intelectual que escribe para todos. Lo mío es refinado, lo mío no es para todos. Lo mío es para los iniciados, ¿no? Entonces, vean cómo desde Heráclito viene este tema de la masa es mala. Si todos me entienden es que no estoy diciendo nada, ¿no? Esto se repite, por supuesto, en Heidegger, en Sartre, no le hablamos a todos, le hablamos a todos. Nosotros somos
los superhombres que nos damos cuenta. ¿Sí? Si ustedes empiezan a pensar en películas de ficción, que voy a hablar ahorita de Matrix, por ejemplo, ¿sí? Es como Matrix reproduce el modelo del superhombre, ¿no? Somos los que nos dimos cuenta y nos salimos de la Matrix. ¿Sí? Y allá están todos enajenados, perdidos, disueltos, ya no son nada, la vida no vale nada, porque están manipulados por alguien más superpoderoso. ¿Y qué creen? Ni cuenta se han dado. Es tan poderosa la matriz que ni cuenta te das de que ya te perdiste. Entonces, vean cómo el tema de la multitud contra el individuo viene de siglos atrás. Justamente, doctor, también el cine lo ha replicado desde hace mucho tiempo. Clásicos como Fritz Lang, como Chaplin en tiempos modernos, hasta la tecnología que manejaba segundo hecho, ¿no? Con el tren eléctrico, ¿sí? Y temas más recientes con Orwell en su libro 1984, Arthur C. Clarke con Odisea del Espacio, justamente haciendo esos acercamientos de la tecnología aparentemente accesible a todo el mundo, pero donde era manipulada por la masa y accesible a los pocos nobles. Así es. Vean cómo tenemos estas figuras heroicas como Superman que se antepone a la masa, se sale de la masa y es el que se da cuenta. Entonces va a pasar un fenómeno ahí muy interesante. Bueno, ahorita retomo ese tema. Esta confrontación se expresa de diferentes maneras. Dice Humberto Eco allá en el 65. Y entonces en esta relación de una comunidad superior, ¿no? El autor que escribe sobre la masa enajenada, ignorante, banal, y el lector de ese autor que sabe o se siente que no pertenece a esa masa. Los que somos los superhéroes somos tú y yo, ¿no? Entonces vean, decían, nosotros dos, tú y yo, los únicos que hemos comprendido y que estamos al salvo, los únicos que no somos masa. Entonces cuando yo estudiaba comunicación y nos planteaban estos temas, los maestros decíamos, caray, está súper interesante, nosotros somos distintos. Los que leemos Humberto Eco somos los diferentes. Y allá afuera está la masa. Y siempre se hablaba en tercera persona de nosotros, ¿no? Los masificados. Entonces uno decía, qué bueno que no soy masificado, ¿no? Me alcanzó para pagar esta universidad y no ser veganos. Y entonces, bueno, ahí están los fetiches, ¿no? Porque estos grandes fetiches de los de allá y los de acá, ¿sí? Voy a poner un ejemplo nada más de lo que voy a hablar después. Una de las quejas tradicionales, porque obviamente eso tiene que ver con la tecnología. Si hablamos de televisión y de medios masivos de comunicación, y por supuesto, aquí tenemos una situación especial, ¿el cine es un medio masivo o es un medio selecto? Depende del autor. Si hago cine de autor, soy otra obra. No. Si hago cine de masas, entonces comercial. Entonces está el tema de ayer, que es la gente lo que quiere ver en México es lo comercial, el hombre adaptancial. Eso es malo. No ven los nuestros. Y de cómo se repite el esquema espontáneamente de los que somos nosotros, ¿no? Yo estoy haciendo cine para esos chiquitos. Y los demás están equivocados. Porque están en la cuestión masiva, están en Hollywood, está todo este rollo. Entonces no se han elevado a Superman conmigo fuera de este contexto, ¿no? Entonces, esta onda también, otra forma de expresar esto es el ruido de lo comercial y lo artístico. Lo artístico no es para todos, no, lo artístico es para nosotros, los iniciados. Lo demás es lo masivo, lo malo, lo pernicioso, etc. Ok, bien. Dentro de esta situación, ¿cuáles son las características de la masificación? Según Humberto Eco, en aquella época, es este pequeño resumen. De un lado tenemos la cultura, que es lo realmente humano. Si eres culto y eres especial y eres superhombre, tú sí eres un ser humano plenamente, nosotros no. ¿Sí? Entonces es un contacto sutil entre las almas, el autor y el lector, y la producción tiene que ser artesanal. Tú y yo nos hablamos nada más entre poquito, no le hablamos a la masa. Esto es una cosa íntima, ¿no? Es tú y yo entrando en esa comunión de que tú sí me entiendes y yo escribo para ti, entonces somos muchos. Por el lado contrario tenemos la masificación, que es el ámbito tecnológico. Está reproducido en serie, tiene una circulación extensa y es un objeto mercancía, es arte comercial. Entonces, eso ya es malo, ¿no? Si se reproduce mecánicamente y lo ven muchos, es malo. Entonces, es como el autor que dice, hice mi película, se está viendo en todas partes, es un éxito total, es una derrota para mí. Están entendiendo todo, qué mala onda, ¿no? O sea, yo estoy hablándole a pocos y resulta que les gustó mucho. Y entonces, ¿qué está pasando? Y entonces viene el rollo de seguramente no me están entendiendo. No, o sea, lo están viendo muchos, pero seguro no le entienden a lo que dicen. Okay.
Luego tenemos el ejemplo del libro manuscrito medieval de Humberto Eco, con ilustraciones personalizadas por encargo, y habla del libro de las obras medieval, ¿no? Que el rey y el príncipe encargaba a un artesano, a un monje, y que decía, quiero estas ilustraciones. Y el artesano hacía exactamente lo que quería, era súper individualizado. Del otro lado tenemos esta desgracia tremenda histórica que es la imprenta. Ahora los libros se reproducen mecánicamente y son masificados. Terror. Ahora ya todos pueden leer. Qué cosa más horrible. Ya los que leen no son pocos, ¿no? Ahora ya hay una máquina que reproduce libros. Imagínense para alguien que se ha hecho escribir un libro especial, único para tal segmento de una gente muy, muy selecta, específica, y llega Gutenberg y me lo reproduce en masa y me leen en todas partes. Es la reproducción mecánica. Vean cómo el fetiche, según Humberto Eco, todo esto es Humberto Eco, según Humberto Eco, el fetiche es que justamente este rollo de si lo imprimes y lo reproduces, ya está bien, ¿no? Si es selecto y especial, entonces está bien. Ahí están como los dos modos de esta cosa. Por supuesto que los que leemos y agradecemos que haya existido la imprenta, somos felices de poder leer todos estos libros que se supone que no debemos leer porque no somos parte del grupo selecto, ¿no? Entonces, al poder leer esto, nosotros reacomodamos entonces los valores del fetiche y decimos, es que no está tan mal, porque la imprenta, entonces ahí vamos acomodando el tema y entonces hablamos de los buenos, entonces vamos acomodando las cosas como se van, ¿no? Ok, el efecto. Fíjense lo que pasaba según esto en la versión aristocrática. Había un vínculo íntimo, directo entre el texto, la obra, la película, la ejecución musical, el lector y su auditorio. Entonces, esto logra, no se acuerdan, algunos de ellos están aquí seguramente sí, otros no. Pero en México teníamos hace muchos años salas de arte. Estaban los cines y algunos íbamos a las salas de arte. Nos ibas a la sala de arte y decían, inocentemente, yo empecé cuando tenía como 14 años, porque se puso de moda. Iba en el secundario. Entonces mis amigos dicen, vamos a la sala de arte. Pues va, sé qué es eso, pero... Y llegaban, pues unas palomitas. Llegaban, ¿qué? Nos daban unas palomitas y una coca. Es una sala de arte, aquí nos viene a comer. Ah, bueno, perdón. Entonces ya te sentabas a ver a Pelín y te aburrías horriblemente porque tienes 14 años. Y entonces como que decías, bueno, ¿qué onda? Esto es otra cosa. Y el mensaje era, no vengas aquí a masificarte con unas palomitas, ¿no? O sea, esto está mal, ¿no? Entonces, vean cómo de este lado es este vínculo, no puedes comer palomitas, vienes a enamorarte de la película, establecer este vínculo profundo con la realidad de la cinta, etc. Y de este lado tenemos, no, pues si es masivo, tú vienes a evadir la realidad. El hombre araña, no manches. Es una evasión, son emociones estereotipadas, qué cosa más. O sea, ya sabemos en la telenovela lo que va a pasar en la muchacha que entró a trabajar a la casa y se va a acabar casando con el rico, y te vas a emocionar cuando pase el día, todo lo sabemos ya de memoria. Y siguen siendo un exitazo. Entonces, si es emociones estereotipadas generalizables, esto es la enajenación total. Entonces, de un lado está lo verdadero y del otro lado está lo enajeno, ¿no? Entonces, está como, decía Humberto, 65. Esto lo escribió en el 63. ¿Sí? Humberto Eco venía a escribir una obra muy, muy bonita, de una obra que no es de semiótica, sino de estética, que se llamaba La Obra Abierta. Entonces, había escrito sobre las vanguardias artísticas de los años, bueno, desde los 20 hasta los años 50. ¿Sí? Él trabajaba en un laboratorio de comunicación, etcétera, donde llegaban figuras de la vanguardia musical italiana como Luciano Berio. Entonces era otra obra, sí era otra cosa, una música súper vanguardista, hecha a propósito de para que nadie la disfrutara, ni el mismo compositor, pero tenía su pocho, ¿no? Entonces, bueno, él estaba en eso, y entonces él veía estas cosas y empezó a escribir esto cuando la semiótica entró en contacto con los medios masivos, ¿no? Ok, vamos a ver algunas canciones de las razas, pero me olvidé de algo muy, muy importante. Antes de Gutenberg tuvimos a otro acusador del libro, ¿no? El gran acusador del libro de la historia. ¿Quién fue? Platón, ¿no? Platón decía, a través de eso, decía, cuando la gente escriba, se acabó el pensamiento humano. Ya vale. ¿Por qué? Porque el diálogo es el que genera la riqueza del pensamiento. ¿Cómo lo vas a escribir? Se queda fijo. Se perdió la humanidad. Ya valió. Platón.
¿Sí? Ok, entonces ven cómo nuestro modelo de apocalípticos integrados se recicla y sigue. Y los que leemos decimos, Platón se equivocó, todo lo demás igual con respeto, pero en esta se equivocó. No, erró. Gracias a los libros, por supuesto, aquí está la dialéctica del apocalíptico y del integrado. Entonces, Platón escribe el libro donde dice que los libros son malos. Pero aquí pasa algo medio raro, ¿no? Estoy leyendo este diálogo padrísimo donde se critica el libro en un libro y estoy en contra del libro, pero pasan otro libro para escribir sobre eso. Entonces, la cosa va por ahí, ¿sí? Bien. Ok, entonces, una de las condiciones de la cultura de masas son la virtualidad, la sustitución de la realidad, ¿no? ¿Alguien recuerda al más famoso personaje de la literatura que empezó a confundir la realidad con la fantasía de los libros? ¿No? Don Quijote. Fíjense, se pasó a la realidad virtual. Eso de ver gigantes donde había molinos, pues el cuate estaba loquísimo. Hizo crear lo virtual. ¿Y cuál era lo virtual? Los libros. Los libros lo volvieron loco. Los libros son malos. Los libros te enajenan, te alejan de la realidad. ¿Sí? Entonces ahí tenemos otra versión de la virtualidad. Entonces, Humberto Eco, yo ya no me acordaba mucho de este libro, la verdad, pero Humberto Eco en los 80s escribió un ensayo sobre los espejos. ¿Sí? Y me encontré con que en Apocalipsis Integrados en el 65 ya había escrito sobre este tema del espejo. ¿Qué onda con el espejo? Fíjense, decía Humberto Eco en el 65, el espejo es la imagen virtual por excelencia, ¿no? Es una virtualidad. Es una virtualidad que cuando nos peinamos enfrente del espejo, o cuando nos arreglamos enfrente del espejo, cuando las chicas se maquillan enfrente del espejo, damos por hecho que estamos viendo la realidad de cómo me estoy viendo. Y decimos, ahí estoy yo en el espejo. Oye, ¿qué crees que es cierto? Esa imagen que estás viendo de ti es imposible, es totalmente virtual, ¿no? Entonces, en los 60s él escribió sobre esto y citaba a dos autores, bueno, a Rilke, ¿sí? Decía Rilke, los espejos, ningún ser consciente ha descrito lo que vuestra esencia oculta. Ahí pasa algo con la imagen virtual del espejo. Borges, desde el fondo lejano del corredor, el espejo nos espiaba. Descubrimos en las altas horas de la noche, y este descubrimiento es inevitable, que los espejos tienen algo de monstruoso. Bioy Casares recordó entonces que uno de los heresiarcas del PAN había considerado que los espejos y la cópula son abominables porque multiplican el número de los seres humanos. Entonces, ¿qué decimos? No es que los niños ya no juegan, ahora todo es virtual. Se multiplicó la imagen del ser humano y sustituyó la realidad. Otro acá, no sé, como el libro de Platón, o sea, la cosa ya perdimos, ¿no? Ya no hay contacto. Vean cómo se repite el tema, ¿eh? Ya no hay contacto entre seres humanos. Ahora nos comunicamos por Facebook, ¿no? Antes nos hablábamos y ahora Facebook ya. Y eso es malísimo. ¿Por qué? Porque es como el espejo, ¿no? Se multiplicaron los seres, ya no somos los que éramos, ¿no? Una cosa terrible, ¿no? La imagen virtual, decía Humberto Eco, el terror metafísico hacia la multiplicación, la reproducción, la proliferación y fascinación por la imagen producida. ¿Sí? Entonces, algunos han visto el fenómeno de Pokémon Go, ¿no? Pokémon ahora está aquí en el salón. Aquí a lo mejor alguien a veces se levanta a cachar un Pokémon por aquí que anda medio real, ¿no? Y entonces se ve dónde quedó lo real y lo virtual. Ya se fundieron y ya nos fundimos, ¿no? Porque entonces ya no sabemos qué es lo real. Ya se mezcló todo con todo. Entonces, la pesadilla de Don Quijote, donde las imágenes virtuales que él había tenido de los libros de caballerías sustituyeron a la realidad, ahora Pokémon Go las hace verdad. Dentro de poco habrá la versión Don Quijote para gente de avanzada que pueda seguir gigantes en su teléfono. Ok, la imagen es ciclo realidad. La bronca es esta vez. ¿La imagen es signo o es la realidad? Dice Humberto Eco, si la imagen virtual es signo, es interpretable, se la puede ver en su devenir cambiante y no como una realidad rígida. Espero que me desgaste un poco de este tema, pero fíjense, ustedes pónganse frente al espejo y muevan su brazo izquierdo. La imagen que ustedes ven frente a ustedes, ¿qué brazo movió? El derecho. ¿Qué estoy viendo cuando me veo en el espejo? Un monstruo. O sea, me estoy viendo como si yo estuviera enfrente de mí
Y eso es imposible. Fíjense, si no hubiera espejos, nuestro concepto del cuerpo sería totalmente distinto que cuando nos vemos como el otro en el espejo. ¿Sí? Y entonces ahí empieza la fascinación con la imagen virtual. ¿Sí? Nuestras leyendas de que cuando llegaron los españoles nos dieron espejitos en vez de, ¿qué vieron en el espejo los nativos de lo que ahora es México? ¿Quién sabe qué hablan de esto? Algo totalmente monstruoso y fascinante. Ahí está la esencia de nuestra pérdida de identidad en la realidad virtual actual. Nos dan espejos, o sea, veámoslo apocalípticamente, la computadora nos da espejos, nos volvieron a tomar el día, ¿no? Nos engaña la realidad. Pero bueno, cuando usamos un espejo hoy en día, nadie dice eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ni cuenta nos daban este espejo. Entonces, si la imagen no es signo, sino que sustituye a la realidad, entonces estamos poseídos por su encanto. La imagen, nuestra propia imagen, nos encanta, nos da nuestra otra versión de nuestro, ¿sí? Ok, entonces, este es un tema central para la cuestión de los apocalípticos y la sociedad de razas. ¿Por qué? Decía Humberto en aquella época. En aquella época decimos por la televisión. La televisión es la reproducción de la imagen en el espejo con movimiento, igual que el cine. Estamos viendo lo que es imposible ver y se mueve y nos habla, ¿no? Entonces, es el invento de la imagen virtual que llamaban aquella época la imagen fantasma. Estamos viendo lo que no es. Estamos viendo lo que no existe. Y aquí tenemos la apoteosis de la imagen, ¿no? Cuando en la película Matrix vimos este tema de lo que están viviendo todos es pura imagen virtual controlada por alguien del mal. Esta sociedad rara, ¿no? Algo así como, no, es que Televisa manipula y todo este rollo, pero llevado a la fantasía con la Matrix. Nosotros estamos todos dentro de la imagen, ¿sí? Entonces la película es otra vez el fenómeno o el fenómeno Platón, la película que nos muestra lo que está pasando, ¿no? Y que nos hace ver la realidad a través de lo que nos está pasando, porque estamos viendo puras fantasías. Estamos viendo imagen virtual, la película, que acusan los creadores de la imagen virtual que nos hacen ver la realidad que no es. Entonces tenemos otra vez un juego de espejos. Entonces, ¿dónde quedó la realidad? ¿Quién sabe? Entonces Matrix se vuelve una película de culto. ¿Por qué? Porque tiene todos los ingredientes de la oposición entre los apocalípticos y los integrales. Y entonces, una de las preguntas de este tipo de ciencia ficción, de película de ficción, es ¿cómo se genera esta película de culto? Pues que nos pega justo en estas fantasías diabólicas de lo apocalíptico integral. Y por supuesto, la hacemos culta pero una película de culto, ¿por qué? Porque sentimos que somos de los apocalípticos que no estamos integrados. Entonces nos unimos a la película. Somos una sola con la película. Somos uno solo con la película. O sea, como la tecnología aparece como instrumento de reproducción hipermasivo de una imagen virtual. ¿Cuál es la imagen virtual? La totalidad. Todo es imagen, ¿no? La masa está totalmente integrada a la matriz y no hay salvación. Unos cuantos superhombres y mujeres, todos ellos apocalípticos, se esfuerzan en liberar a la masa, etc. ¿Sí? Porque hasta ahí la cuestión apocalíptica en la imaginación cinematográfica, literaria, filosófica, etc. Pero ¿qué pasa cuando nos pasamos al mundo actual a otro fenómeno más o menos reciente, que es la transtextualidad y los fenómenos transmedia, donde la película ya no pasa sobre la película, sino la película pasa en tu aplicación, la película pasa en internet, la película donde tú puedes entrar a la página oficial y modificar la narrativa y sugerir personajes, sugerir narrativas. Vean cómo ya no somos aquellos espectadores pasivos que veían lo que pasaba. Ahora somos entes interactivos con lo que está sucediendo. Entonces podemos modificar las tramas narrativas de las series, podemos hacer que maten al personaje principal, ya nos cayó gordo, nos participamos de la estructura narrativa, ¿no? La onda de el receptor, aquel que nos enseñaba a muchas veces en comunicación, el emisor y el receptor, eso se difundió literalmente hace muchos años. Ya no hay emisores y receptores, somos co-creadores todos participamos en este rol. Pero aquí viene un fenómeno que es el que les quiero cambiar, o para centrar esto es, ¿pero qué está pasando en la realidad? ¿Sí? ¿Qué está pasando fuera de la ficción? ¿Cómo está el rollo apocalíptico integrado en los últimos avances de la ciencia? Y para eso les quisiera hablar de las neurociencias cognitivas, ¿sí? Mente, cerebro e inteligencia artificial. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente
para las neurociencias cognitivas hay un supuesto computacional. La mente, el cerebro cognitivo humano es un aparato computacional. Por lo tanto, las capacidades cognitivas humanas consisten en gran medida en un sistema de capacidades computacionales. Es decir, yo puedo estudiar cualquier fenómeno mental, por ejemplo, leer, y puedo entender el proceso mental de leer a través de algo que pasa en las neuronas de la mente. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a verlo más fácil. Puedo entender lo que pasa en la mente de alguien cuando hace operaciones matemáticas. Sí, o sea, puedo ver qué operaciones mentales está haciendo este sujeto cuando hace operaciones matemáticas. También puedo conectarlo a una serie de electrodos que miden la actividad cerebral cuando el sujeto está haciendo operaciones matemáticas. Y puedo detectar en qué área del cerebro se están activando las neuronas que generan las operaciones matemáticas. Y a partir de eso puedo crear un algoritmo computacional que haga lo mismo que hace la mente en una computadora científica que puede imitar esos procesos. Entonces, cuando uno hace el desarrollo de una teoría neurocientífica, uno lo que hace es decir, voy a generar una hipótesis de cómo procede la mente del guionista cinematográfico cuando está escribiendo. ¿Sabe? Entonces, voy repitiendo el ejercicio con diferentes guionistas y voy sacando el modelo mental de lo que está pasando en ese cerebro y genero una hipótesis. Y luego conecto a estas personas a unos sensores. ¿Sí? Yo que saben cómo sacarlos. Ok, entonces lo conecto a los sensores y veo qué áreas del cerebro son las que se activan cuando está creando su guión. Y con estos dos datos de información genero un programa de cómputo que imita lo que hace la mente del guionista cinematográfico. Entonces yo puedo predecir que mi programa de cómputo puede hacer un guión cinematográfico perfectamente válido. ¿Sí? Perfectamente interesante, perfectamente relevante, perfectamente todo lo que ustedes quieran en ese sentido. ¿Ok? Y entonces podemos hacer programas de inteligencia artificial que imitan a los seres humanos. No sé si han visto esto de programas que reconocen las caras. Te pones enfrente de una máquina y la máquina te dice: hola Román, ¿cómo estás? Ya se tiene esto. ¿No? ¿Qué está haciendo la máquina? Bueno, vamos a ver esto. Y es como muy interesante. Bueno, esto trae como consecuencia lo que se está llamando la muerte de las profesiones. ¿Sí? O sea, las profesiones, muchas profesiones van a desaparecer del mundo. ¿Sí? Unas creo que son medias obvias, otras no tanto, y otras son las que creo que nos van a doler. Bueno, esta es la imagen que tenemos casi siempre del terror ante las computadoras y los robots. Nos imaginamos esta onda Terminator de un robot malvado que nos va a superar en algo, ¿no? Y claro, es como muy obvio que, bueno, no creemos en esto, nadie cree en esto. Pero en este es más padre creer. ¿Se acuerdan de este personaje? Entonces, este personaje me encanta para mostrar esto porque es suficientemente abstracto para representar lo que les quiero contar. ¿Sí? Lo que realmente hacen las computadoras actuales y lo que van a hacer en 5 y 10 años. Bueno, lo primero que ustedes también ya conocen es: desaparece el concepto de automóvil que conocimos, ¿no? Ya no va a haber automóviles donde tú manejes el automóvil. Ahora, ¿has visto Uber, no? Con Uber tú metes los datos, a dónde quieres ir, etcétera, y llega el chofer por ti y te... Bueno, en 5 años vamos a hacerlo, pero va a llegar el coche sin chofer. ¿Sí? Entonces, a través de los satélites y de sensores, los automóviles van a estar programados para llevarte a donde quieras sin chocar, sin broncas, sin que manejes y sin chofer. Entonces, la primera profesión que va a desaparecer es el chofer de taxi. Esa ya está desaparecida. Bueno, eso es un hecho. O sea, eso existe Mercedes-Benz, etcétera, etcétera. Eso ya es un hecho. Ok, pero bueno, a empezar con manejar, ¿no? Y casi como que creativo soy. Yo me expresé, yo sentí. Entonces, ¿por qué no a la derecha? Bueno, en el DF sí te pasa mucho, porque el chofer dice: es que yo siento que mejor por acá y te mete más tráfico y te jode el doble. Pero se puso creativo el muchacho, entonces. Pero cognitivamente no es muy difícil. La pregunta es si las computadoras pueden sustituir actividades más completas. Por ejemplo, pueden pensar mejor que nosotros, en algún sentido de pensar, no sé cuál, o pueden describir mejor que nosotros. O una computadora puede sustituir al creador del discurso político. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Aquí creo que es el mismo. ¿Sí? Aquí tenemos al primer político sustituido por una computadora al generar tweets. ¿Sí? Entonces,
resulta que un investigador del MIT se puso a ver cómo armaba sus tweets Donald Trump. Y a partir de eso diseñó un programa de computadora que hace tweets Donald Trump. Y la gente empezó a confundir cuál era cuál, ¿no? Claro, dicen por ahí que la sintaxis de Trump es bastante limitada, bueno, hay varias limitaciones. Pero resulta que entonces se generó Deep Trump, ¿sí? Que hizo Bradley Hayes del Laboratorio de Ciencias Computacionales e Inteligencia Artificial del MIT. Y este es un robot más parecido que a Terminator, ¿sí? Que hace discursos de Trump en Twitter. Entonces, lo que hace la computadora es que aprendió cómo hace tweets Trump. Y en automático la computadora saca 10 tweets de Trump diarios. Y los lees y dices, ah, pues está Trump hablando. Claro, decíamos que quizá Trump no sea el mejor ejemplo de creatividad, etcétera, etcétera. Pero aquí está un primer modo. Ok, un mundo sin trabajo. Tenemos que en el periódico The Atlantic de Estados Unidos, ¿sí? Un investigador identificó en una investigación hecha por la Universidad de Oxford, el 50% de los trabajos existentes en 2013 en Estados Unidos van a desaparecer y van a ser sustituidos por las computadoras. ¿Sí? Obviamente los más clásicos serían ventas, cajeros, meseros, empleados de oficina. Esos trabajos ya no van a existir dentro de poco tiempo. Ya no están existiendo. ¿Sí? Ustedes no se van a acordar, pero bueno, yo trabajo mucho con diseñadores gráficos. Pero en diseño gráfico, para armar un libro, antes había como 10 procesos, ¿sí? Que se tenían que hacer a mano para poder diseñar un folleto como el del festival, etc. Ahora ya no los necesitas. Ni cuenta los tipos. Las computadoras sustituyeron a un montón de gente y ni cuenta los tipos. Y ahora se nos hace normal. Cuando yo empezaba a trabajar en diseño gráfico, nos decían, imagínense que yo estudié en la época en que escribías la tesis en la máquina de escribir, o sea, viendo fotógrafos, ¿no? Entonces, cuando empecé a trabajar en diseño gráfico y empezaban las primeras computadoras, decían, no dejen a los chavos diseñar en la computadora, porque les va a hacer mal. No, es malísimo. No van a ser buenos diseñadores que diseñan en la computadora, porque eso se tiene que hacer a mano. ¿Sí? Hoy nadie piensa eso en ninguna escuela de ¿sí? Entonces, vean como procesos que decíamos son esenciales para el trabajo, en este caso de diseñador, desaparecen. Y son actividades, profesiones que desaparecieron. Pero bueno, en cifras actuales, aproximadamente 15.4 millones de empleos desaparecerán. Pero nosotros no estamos en eso. Nosotros estamos en el ámbito de la creación. Entonces, difícilmente seremos sustituidos. ¿Sí? Y aquí vimos los temas que dicen, generalmente, en otra versión de los apocalípticos, decimos, somos distintos porque somos creativos. El ser humano es diferente porque es creativo. ¿Sí? Pues la pregunta es, ¿las computadoras podrán sustituirnos en la creatividad? Bueno, un dato de un gran debate que hay a nivel mundial. ¿Sí? Resulta que en neurociencias, al conectarte estos instrumentos de medición de tus reacciones cerebrales, te ponen a decidir ciertas cosas, desde cosas muy simples de el botón de la izquierda o de la derecha, esto es bueno o esto es malo, cosas muy, muy sencillas. ¿Sí? Y entonces miden la activación cerebral. Cuando la gente declara que se da cuenta de que está decidiendo algo, resulta que unas milésimas de segundo, mucho antes, en términos micro, pero mucho antes, de que él se dé cuenta, el cerebro ya había decidido. Es decir, nuestras decisiones no las tomamos lo que hasta ahorita llamamos nosotros. Las toma el cerebro antes de que nos demos cuenta. Entonces, cuando alguien comete un crimen, decidió libremente, bueno, los datos de la cita dicen que no. Ni cuenta te diste. Fuiste decidido por tu cerebro. Y luego como que te das cuenta de que decidiste. Entonces, esto pone en tela de juicio la ética y la ley. ¿Sí? Porque nadie realmente sabemos lo que pasó en nuestros segundos. La idea de que somos libres y somos éticos se deriva directamente del hecho de que tú decides con cierto nivel de conciencia lo que estás haciendo o lo que quieres hacer. Pero si las neurociencias describen y se dan cuenta de que eso no es cierto, entonces, ¿cómo lo hacemos con el tema de la libertad de elección, de la ética, etcétera, etcétera? Entonces, uno de los riesgos a los que llega la neurociencia es, entonces va a desaparecer el concepto de los últimos conceptos metafísicos,
digamos que post-realistas que teníamos, era, ok, podríamos o no creer en la religión, etcétera, el debate científico, cada quien decide, pero como que era, bueno, científicamente se demuestra que eso probablemente, muy probablemente no existe. Cada quien sabe. Pero cuando dicen, es que ¿crees? Eso que tú crees que eres, que es el yo, probablemente no existe. Entonces, ¿qué nos queda? ¿De dónde nos aferramos como la esencia humana, lo que realmente somos, nosotros, etcétera? De la creatividad. Ok, no sabemos qué somos, pero somos creativos. Ok, vamos a pensar eso. Aquí le puse un subtítulo a esto. ¿Sí? La creatividad computacional desaparecerá el guionista. ¿Sí? ¿Va a desaparecer nuestra capacidad narrativa? Pues parece que sí. No sé si alguien sepa de esto. ¿Sí? Esta es una obra de teatro que está ahorita en el West End, en Londres. ¿Sí? Es una obra de teatro musical, ¿sí? Completa, dura 1 hora y cuarto, 1 hora y media. ¿Sí? Y no lo hizo ningún ser humano. Los personajes fueron creados por computadoras. La línea narrativa fue creada por computadoras. La música fue creada por computadoras. Y es un exitazo. ¿No? Es un súper exitazo educado. Ok, entonces seres humanos, ¿qué hicieron? Los seres humanos hicieron los programas, pero no tocaron la creatividad, no hicieron nada creativo. Fue un trabajo de ingeniería, ¿sí? Y entonces este trabajo de ingeniería, ¿sí? Además, vean qué bonito se llama la obra, el título es What Does It Take to Find a Voice? Es HAL hablando, ¿no? Es la computadora diciendo, yo también quiero tener voz. ¿Y qué crees? Que me sale igualito que lo que tú haces hoy. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que se hace? Es una cosa de terror. ¿Sí? Es una cosa de terror porque alimentaron las computadoras con las líneas narrativas de las 500, 600 obras más exitosas en la historia del teatro musical. La computadora analiza todos esos datos y genera el prototipo de la línea narrativa de una obra de teatro. ¿Sí? Y entonces reproduce una obra que no existe. Otro ejemplo de esto, no sé si sepan esta, pero el Rembrandt contemporáneo. Una computadora analizó miles de cuadros de Rembrandt o del taller de Rembrandt, y entonces ahora dices, ahora quiero un Rembrandt con esas características, y te pinta a un Rembrandt igual, idéntico, pero que no lo hizo Rembrandt. Entonces, esto también nos abre la posibilidad de ser eternos. Dentro de poco, si tú eres escritor o algo así, te van a hacer tu programa y entonces la computadora va a seguir generando tus obras 200 años después de que hayas muerto. Entonces, quizá hemos llegado a la eternidad. ¿Perdón? Ok, entonces, ¿cómo lo hicieron? Un análisis predictivo de Big Data conteniendo las características exitosas de los musicales, el tamaño del elenco, estructura emocional, para crear un sistema de restricciones a los que el musical se tenía que ceñir. Las computadoras generaron un drama a partir de un sistema computacional especializado en storytelling que se llama Proper Writer, que desarrolló el arco narrativo de la obra, y la música fue creada por un sistema de composición musical computarizado. Pues como ustedes ven, la Matrix se nos quedó corta. ¿Sí? Dentro de poco, desde el punto de vista apocalíptico, seremos totalmente innecesarios. ¿Sí? No. Okay. Me gustaría, y a lo mejor también para empezar a tomar el planteamiento del público, hay un texto que justamente con esto me interesaría compartir para conocer también su opinión, doctor, que es sobre la sensibilidad. Manifestó usted que difícilmente seremos sustituidos, supongo que va a poder hablar del tema de la sensibilidad, de la creatividad y demás. El texto dice, la tecnología realmente funciona cuando el hombre la significa como un proceso que trasciende el simple acto del automático. La acción humana es un factor sensible de la utopía, el aspecto fundamental de cualquier deseo que pueda alejarnos del temor a ocupar espacios que no llevan la marca de ninguna identidad, zonas de anonimato y de soledad que no constituyen sociabilidad alguna. Por ello es que los humanos desean, para ubicarse y perdurar, para no dejar de caminar. Lo cierto es que cuando uno parece encontrarse en el lugar donde la utopía estaba, la utopía ya avanzó. A esto referimos justamente con el tema de que en los últimos 100 años, de los cuales hace 50, Humberto Eco escribió Integrados, ya había como la temática de cómo llegar a la realidad virtual. Hablaba también usted de cómo el concepto entre el
emisor y receptor se ha difuminado. Y mi pregunta también es, ¿dónde se valora o dónde se capitaliza el mensaje como nuevos discursos? ¿Dónde están los nuevos públicos a los cuales llegamos? Es decir, la señora expresó totalmente de acuerdo. ¿Cómo puedo yo acercarme a ver una obra donde no sé cuál es la caricia o el entrenamiento del personaje que se preparó para estar en la escena? ¿Me explicó? Entonces, a lo mejor somos parte de los apocalípticos en este caso. Pero la pregunta sería, las nuevas tecnologías, que también ya estamos todos consumimos tecnologías, ¿cuáles van a ser los nuevos públicos y los nuevos discursos que se tienen que gestar? A lo mejor, así como buenas profesiones, pero hay que hacer otras donde haya gestores del mensaje de valor, digamos. Entonces, ¿cuáles son también sus nuevos sistemas de producción de mensaje? Sí, mira, yo en ese punto me voy más por el lado del pesimismo, no en el sentido de que vamos para mal, no en el sentido de que lo que traté de plantear desde el inicio es como este esquema, este análisis crítico del apocalipsis viene desde el siglo V, VI antes de Cristo. Siempre hemos dicho lo mismo y no ha pasado absolutamente nada. Les decía, Platón, el libro es lo peor que puede haber. O sea, ya se acabó el pensamiento. Vean, lo que estoy diciendo ahorita ya se acabó. Lo mismo que dijo Platón hace 25 siglos. Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. No se acabó el pensamiento, ni somos tontos, ¿no? Yo vi tele horas diarias, bueno, espero que no me haya afectado tanto como para, ¿no? Entonces, el rollo apocalíptico integrado, yo creo que es una reacción del cerebro, ¿sí? Muy válida, que es, hay cosas que nos dan miedo. Y entonces reaccionamos, por supuesto. Fíjense, piensen en cuántas películas apocalípticas sobre tecnología han visto, y recuerdan, ahora piensen en cuántas películas integradas sobre tecnología han visto, y digan los nombres. Y van a ver que casi no se acuerdan. ¿Por qué? Porque el cerebro está diseñado para sobrevivir. Entonces, todo lo que nos suena que está mal o que puede ser peligroso, nos hace reaccionar violentamente, porque sentimos el peligro. Y es una respuesta del cerebro a decir, cuidado, aléjate de ahí, o ve qué haces, ¿no? Entonces, por eso las películas de apocalipsis, si haces la lista acá de Lucy, todas donde hay un robot malvado o algo, donde se perdió el humano, Blade Runner, todo esto, vean cómo son las apocalipsis. ¿Cuáles serán las integradas? Porque no es comercial que las cosas salgan bien, ¿no? No es bueno que las cosas salgan bien, nos gusta que las cosas salgan bien. ¿Por qué nos gusta? Porque nuestro cerebro puede reaccionar ante ello, ¿sí? Y, pero regresando a las preguntas, yo no creo que haya nuevos públicos, o sea, estamos en la misma vez. Yo más bien soy pesimista en el sentido de que la cosa es más que ir avanzando hacia ningún lado, porque más creo que a esta altura del partido difícilmente podríamos decir que vamos avanzando hacia algo. Todo lo que pasa en el mundo, hemos mejorado de cuando los griegos llegaban y mataban los atenienses a los espartanos o a los tebanos. No hemos avanzado en nada. Es una opinión muy personal. Lo que tenemos que hacer es hacerlo lo mejor posible dentro de ese contexto. Y decir, bueno, es que así es, pero dentro de esto tratemos de que las cosas vayan bien. Por eso yo quería acabar con esto. Las implicaciones con todo lo que les he contado es primero, las más apocalípticas. Estamos ante el fin de la humanidad. Se acabó el asunto. ¿Sí? Cosa que ha terminado muchas veces en la historia. Por eso Platón decía que se acababa la humanidad con el libro. Para nosotros el libro es esencial para que exista la humanidad. Pero bueno, este fin de la humanidad se repite constantemente. Y esta repetición entonces nos tiene que mantener contentos porque seguramente será que se acabe y salimos nosotros, pero no sé. Pero aquí seguimos. El segundo es el fin de la libertad humana. Pues no somos libres. Bueno, quizá no. Y, no, bueno, si el cerebro funciona así, el cerebro funciona así en toda la historia. Y si no, hemos hecho miles de cosas maravillosas. Entonces, ¿qué más da? ¿Qué crees que no eres libre? Lo que estás diciendo lo dijo alguien más. Da igual. No, o sea, siempre ha sido igual. El tercero es el fin de la libertad humana. Esta nos pega más fuerte. Tenemos esta fantasía de somos libres. ¿Sí? A lo mejor somos fantásticamente libres. O sea, sí nuestro cerebro reacciona antes que nosotros nos damos cuenta después, pero podemos hacer cosas. Y hemos hecho cosas, ¿no? Este sí creo que es más interesante, el fin de las profesiones creativas. Sí, bien. En Japón, creo que la idea de hablar de esto viene de la vida japonesa.
En Japón ya existe la primera agencia de publicidad, que es Makane Ericsson Japón, que sustituyó a sus creativos por una computadora. Ya, quitaron los creativos. El director creativo es la computadora. Sí. Ahora, aquí tenemos unos críticos también con nosotros mismos y decir, a ver, entonces, ¿qué hace un creativo publicitario? Nosotros llevamos 25 años analizando los premios a la creatividad publicitaria en el Festival de Cannes, y lo que hacen los creativos publicitarios premiados por creativos es que repiten exactamente las mismas estructuras narrativas y son 7 o 6. ¿Eso lo pasa en la computadora? Por supuesto que no pasa, es bien fácil. ¿Pero es culpa de la computadora? No, es culpa de los creativos que se la pasan repitiendo la misma fórmula eternamente. Si ustedes ven, y me regreso al tema de películas, comerciales, Televisa, etc., ¿por qué tienen tanto éxito? Porque repiten al infinito lo mismo. Eso lo pasa en la computadora, pero por supuesto, pues ya saben, cuando empiezas a ver una telenovela, tú ya sabes qué va a pasar con todos. No, salvo que sea una buena telenovela, que no hay mucha explosión. Entonces, cuando empiezas a verla, dices, la mala, la buena, el malo, el gandalla, todos. Y este va a ser eso. Y le vas a atinar. Entonces, al quinto capítulo pierdes interés porque ya sabes qué va a pasar con todo. Hay mucha gente a la que eso le gusta. No. Es como decía Teodoro Adorno también con respecto a la música tonal contra la música atonal, ¿no? La música tonal, ¿sí? ¿Por qué tiene tanto éxito? Porque desde que empieza, por la lógica tonal, ya sabes en dónde va a acabar. Entonces, eso es súper satisfactorio. Es interesante irlo descubriendo en el camino y puede ser súper intenso, pero ya sabes dónde va a acabar. Y Teodoro Adorno, que escribía música atonal, sin tono, decía que a la gente no le gusta eso. ¿Por qué? Porque se pierde, porque le causa demasiada ambigüedad, ¿no? Entonces, creo que esto responde más al tema de, tiene las profesiones creativas son reinvención de la creatividad, ¿no? Si yo me doy cuenta que hay un aparato que puede hacer lo que yo hacía y que yo creía que era muy creativo, caray, qué buena oportunidad de reinventarme. Lo voy a poner en jaque al aparato, que es el clásico de los programas de cómputo de juego de ajedrez, ¿no? Ya la primera computadora ya venció al primer campeón del mundo de ajedrez, ¿no? Ya, primera vez, te acaba de ganar hace unos meses, ¿sí? Oye, qué mal andado, pues esfuérzate más, está bien padre. Tienes un nuevo reto. Pero además es muy chistoso porque cuando hacemos los programas de cómputo, ya los empezamos a ver como eso, por eso la figura metafórica del robot, como el malvado de la película, es muy interesante porque es como, aquí está hecho, yo iba a decir carne y hueso, pero hecho metal y circuitos. Nuestro medio está ahí, ya pusimos un objetivo, ¿no? Ahí está el medio. Entonces Terminator y todo eso es, voy a luchar contra eso para superar. Creo que eso es lo que está pasando, ¿sí? El cine estereotipado para las masas, la desaparición del contacto creador con el público, la maquinización de la producción y la maquinización del disco. Entonces lo que decía Humberto Eco de la tele, ahora lo trasladamos a la inteligencia artificial y todos esos medios los cargamos en internet. De esto es bien fácil hablar, todo esto podría pasar y pusimos a nivel de cosas. Pero, ¿cuáles serán las implicaciones? Esto va a pasar, ¿eh? O sea, pues en mi laboratorio de inteligencia artificial computacional, de creación computacional, estamos diseñando programas para sustituir a los diseñadores gráficos de ciertos estilos, a los creativos publicitarios. Eso va a pasar. En Japón ya nos ganaron muchas ideas, pero está pasando. Es inevitable, va para allá. Sí. ¿Pero qué quiere decir eso? Saquemos la versión positiva de eso. ¿Cuál es la versión positiva de eso? ¿Qué podemos hacer? Bueno, la respuesta es no sé, pero además, gracias por esto, y yo no he dicho nada.